Darme. Listo, listo, súper, listo. Entonces así ya podemos ahora sí dar como inicio oficial. Entonces, eh, esto es lo que tenemos preparado para esta clase. Objetivo de la clase, analizar los impactos de las violaciones de derechos humanos en las víctimas, identificando sus efectos a nivel individual y colectivo y su relación con los procesos de reparación. Digamos que en todo el tema de justicia transicional y en todo lo que tiene que ver con el marco normativo de nuestro derecho de víctimas, es muy importante lo que tiene que ver con el tema de la reparación integral. Ya lo vamos a ver más a fondo más adelante, pero quiero que eso les quede como impronta en esta clase. Es muy importante que la víctima pueda ser reparada de forma integral. El contexto, las violaciones de derechos humanos en contexto de conflicto armado y violencia sociopolítica generan afectaciones profundas que trascienden el daño inmediato, impactando la vida de las víctimas, sus familias y las comunidades. Yo traje unas preguntas orientadoras que nos van a permitir orientar, digamos, ambientar la clase. ¿Quiénes creen ustedes que pueden ser considerados víctimas, además de las personas directamente afectadas? Profe, pues los familiares cercanos, por ejemplo la mamá, papá, los hijos. Y esas serían, ¿qué denominación le darían ustedes a esas personas? Pues bueno, yo lo estoy recordando como más o menos desde el derecho administrativo, cuando hay un restablecimiento del derecho, que también los papás, los amigos recibieron perjuicios, ya sean directos o morales. Entonces pueden ser por ahí no unos terceros, pero sí como también directos. Esteban, te escuchamos. Sí, doctora, pues yo lo veo como víctimas indirectas o podemos decir incluso colaterales, porque si bien no recibieron directamente el hecho delictivo o el hecho tipificado en sí mismo, es decir, el supuesto de hecho en abstracto no se concretó en esa víctima, sus efectos sí le afectaron. Pues sí le llegaron, para no ser redundante. De acuerdo, son víctimas indirectas, ese es como el nombre técnico que ellos tienen. Víctimas indirectas, porque efectivamente son víctimas. Por la explicación que tú acabas de decir, Esteban, lo único que le añadiría a tu explicación es que el hecho delictivo es el hecho victimizante. Digamos que en el marco del derecho de víctimas, ese hecho tiene esa connotación técnica de hecho victimizante. Eh, am, eh, si tuviéramos que hacer una lista de esas personas, ustedes, además de las personas que nombró Dana, que todas son acertadas, ¿a quién más se les ocurre que les podríamos dar esa calidad? Pues, profe, leyendo la segunda pregunta, diría también como a las personas que pertenecen a una comunidad. Por ejemplo, bueno, no conozco el proceso a fondo, pero se me viene a la cabeza como la gente que fue militante de la UP. Eh, Toda la UP, pues de cierta manera fue víctima. Sí, de hecho hay un proceso con la UP y toda la UP fue víctima, pero esa es otra, esa es la pregunta dos, esa es otra categoría que ya la vamos a ver. En la pregunta uno, papás, hijos, dijo Dana, ¿quién más se les ocurre que podamos vincular? Cónyuges o Cónyuge, sí. Listo. Digamos que en general los familiares, teniendo en cuenta
lo podemos traer aquí, creo que es oportuno. Eventualmente el concepto de familia extensa o familia, digamos, alternativa, teniendo en cuenta que no siempre son padres y madres, sino que a veces es el abuelo el que cría o el hijo de crianza, bueno, en fin, las múltiples categorías que podrían entrar allí. Muy bien, Esteban, esa es una de las novedades que nosotros tenemos con la Ley 2421 de 2024 y fue que se hizo extensivo ese concepto de víctima a las familias de crianza. Pero ya volvemos sobre eso. Déjenme un momentico que ya está nuestra invitada acá. Entonces se las quiero presentar para que le demos la bienvenida. Se llama Ludirlena Pérez, es una lideresa muy reconocida, es una persona que yo admiro muchísimo porque tiene un trabajo pesado, un trabajo muy duro que ella ha sabido, digamos, lidiar y que ha sabido llevar con éxito y entonces pues para nosotros es muy grato, Ludi, que hayas aceptado nuestra invitación y estés acá compartiendo. Este es el grupo de tercer semestre de la maestría en Criminología y Política Criminal. Es un grupo muy chévere, muy participativo y estamos muy agradecidos de que nos puedas acompañar y compartir tu experiencia, Ludi, y agradecerte y darte la palabra. Muy buenas tardes, un saludo cordial para todos, todas y todes. Ya Luz Marina me presentó, pero quisiera decirles aparte, ¿quién es Ludirlena? Ludirlena es una Ludi, qué mujer. pena, un segundo te interrumpo porque es muy importante pedirte tu autorización, Ludi, antes de que hagas tu presentación, de que esto pueda quedar en la grabación que vamos a subir en la plataforma de la universidad. Claro que sí, Luz Marina, autorizo. Listo, muchísimas gracias. Ahora sí, qué pena por la interrupción. Nada. De antemano quiero pedir excusas porque voy en un vehículo, me estoy desplazando, entonces por tal motivo, pues no pude estar en un lugar fijo. No obstante, quiero decirles que estoy a completa disposición para que generemos no solamente un espacio de escucha de ustedes hacia mí, sino que también podamos dialogar con respecto a qué hace Ludirlena, qué es ser víctima, cómo vive una víctima y bueno, en fin, varias cosas que vayan eh, resultando de este diálogo. Les decía inicialmente que Ludirlena es una mujer con raíces campesinas, víctima del conflicto armado que nació en los llanos orientales, hija de una antioqueña y de un hombre del pueblo Wiwa. Eh, Fue así como en 1985 nació esta hermosa mujer llamada Ludirlena Pérez, quien ha tenido también diversas situaciones en desarrollo del conflicto armado. No sé si de pronto ustedes hayan escuchado de mí, en qué, en qué me desempeño, cómo lo hago. Si de pronto lo han escuchado, pues quisiera también, Luz Marina, si usted me lo permite, pues que iniciáramos con esto, porque no quisiera ser totalmente ajena o desconocida para ellos, sino que los compañeros que están acá en esta maestría, pues también puedan interlocutar. Entonces, no sé si a usted le parezca o si hago una introducción de mi quehacer, ya quedo a disposición. Ludi, yo creo que puedes hacer tu presentación. Ok, bueno, compañeros, Ludirlena, como les digo, nació el 13 de diciembre de 1985 en un municipio llamado Vistahermosa Meta, pero se crió en Granada, dada la situación pues de conflictos que tuvimos que vivir desde muy niña. Tuve que vivir sin mi padre, a él lo desaparecieron en Vistahermosa y pues esto llevó a que mi mamá fuera despojada de sus tierras, quedar con tres hijos, pues que le tocó enfrentar la vida de diversas maneras, ¿cierto? Después de esto,
iniciamos nuestro ejercicio ya en otro municipio y a mis 16 años fui víctima de violencia sexual por el Frente 43 de las FARC en Puerto Lleras Meta, en donde por primera vez conocí el horror de la guerra junto con una compañera llamada Mónica, quien después de este hecho de violencia sexual, ella arremete contra su vida y se suicida. Es así como quiero contarles que esta situación pues me ha llevado a diversos pensamientos, si pude haber hecho más, porque la violencia sexual que vivimos en ese momento nos arrebató esa intimidad propia que teníamos desde niñas en la confianza, en el amor, porque a pesar de que a Mónica se la llevaron en el lado derecho y a mí al lado izquierdo, y que padecimos lo mismo, ninguna de las dos habló después de el acontecimiento. Nos alejamos rotundamente, dejamos de ir a estudiar. En mi caso, yo dejé de ir a estudiar. Cuando volví, pues Mónica no estaba, cayó en una depresión absoluta y esto la llevó pues precisamente a cometer un suicidio. Suicidio. Después yo tuve unos cambios contundentes en mi forma de vestir, comportarme, todos adheridos pues a lo que era la violencia sexual, de lo cual desde los 16 años he tomado medicamentos para poder dormir, dada la connotación propia de lo que se vive. El 12 de diciembre del 2004 estaba trabajando y fui víctima de secuestro por el bloque Centauro de los paramilitares, en donde después de ser detenida a mi cuerpo, pues también tuve que vivir violencia sexual, pero con una de las prácticas de las que tal vez no se habla y que Luz Marina me ha escuchado en repetidas ocasiones mencionarlas porque creo que hay que mencionarlas para que sean reconocidas, sean identificadas en la sociedad y fue el empalamiento, de lo cual pues me quedaron unas lesiones de por vida. Tengo 3 cirugías reconstructivas de mis genitales y también he padecido otras en el rostro pues con un implante en el lado derecho. Todo esto pues me ha llevado a tener que enfrentarme ante un sistema de salud para que se me haga las cirugías correspondientes, pero también ante un desconocimiento que me ha ejercido violencia institucional y violencia social. Esta situación pues también me llevó a tomar el mismo camino que un día Mónica tomó. Yo soy sobreviviente de 3 intentos de suicidio y se los cuento porque quiero que conozcan a profundidad que las víctimas de violencia sexual padecemos profundamente una enfermedad mental. Nosotras, aunque estemos socialmente activas, siempre tenemos que estar luchando con estos pensamientos de ideas suicidas, siempre estamos luchando con diversas situaciones como es incluso la prostitución, porque muchas que nos tergiversan nuestra mente y utilizamos nuestro cuerpo como mecanismo de comunicación. También otras nos vamos a consumo de sustancias psicoactivas, otras pues nos lesionamos y cuando quedamos eh, preñadas y tenemos hijas e hijas nacidas bajo este hecho, pues esto es otra connotación que también nos ha llevado a violentarles y a violentarnos a sí misma, entregándoles a la sociedad futuros abusadores y abusadoras. Dicho lo que les he comentado, pues Ludirlena inició un proceso de reconocerse como una de derechos. Asimismo, desde la asociación ASOFADES, la Asociación de Familias Desplazadas, pues comprendí, valga la redundancia, que era sujeta de derechos, pero también entendí que en esta asociación yo no iba a tener eh, quien con ahínco pudiera mencionar lo que habíamos padecido. Y así creamos una juntanza con mujeres que han vivido la violencia sexual. Iniciamos 4 mujeres y creamos una asociación que se llama Gestionando Paz, Asociación de Mujeres Víctimas del Conflicto Armado en Colombia, en donde iniciamos unos procesos, como les dije, primero de sentirnos sujetas de derechos, de conocer los mismos, de formarnos frente
a lo que somos dentro de la sociedad y lo que aportamos. Y así iniciamos una ruta de acompañamiento psicosocial y jurídico a las mujeres, que sea este el momento para dar un agradecimiento infinito a la Defensoría del Pueblo, porque mi liderazgo en gran parte se lo debo a la Defensoría, a la delegada de Mujer y Género, Andrea García y Ana María Mora, quienes me han acompañado desde que inicié en este recorrido. También decir que así hemos hecho diversas campañas a nivel nacional. Las dos más mencionadas es el no también es una respuesta y mi cuerpo, mi territorio. Esto ha sido cofinanciado por la Embajada de Francia y diversas entidades territoriales que nos han apoyado. Y desde Gestionando Paz hemos podido documentar las diversas prácticas como lo es el empalamiento, que yo ya les mencioné, el canibalismo, pero no el canibalismo que habitualmente hemos conocido, sino en desarrollo de la violencia sexual, la ablación, que es la mutilación no desde las prácticas culturales, sino desde la connotación propia de generarle un daño a la mujer que la lleva incluso a perder sus riñones y a ser paciente de diálisis. Y los hijos e hijas nacidas bajo este hecho, niños y niñas que tienen rostro mas no tienen derechos dentro de una sociedad porque incluso ni siquiera el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar les tiene un plan, un programa, un proyecto dirigidos precisamente para atender las connotaciones especiales que tienen como sujetos de derechos y víctimas de violencia sexual. Quiero manifestar que aunque sean reconocidos en el registro único de víctimas, pues esto no les da precisamente una introducción propia en sus derechos. Eh, Desde la asociación, pues también iniciamos unos procesos de prevención de violencias basadas en género, en especial la económica, porque considero que la violencia económica abre la puerta para otras violencias cuando nuestros niveles académicos son bajos, cuando nuestra capacidad adquisitiva desde lo económico es limitada. Entonces, esto nos lleva también a padecer la violencia sexual dentro de nuestras propias casas, la violencia económica, la patrimonial y así sucesivamente otras. Cuando nos convertimos en agentes transformadoras y gestoras de paz, pues comenzamos a ser también focalizadoras de las realidades de nuestras comunidades, en especial de la comunidad de mujeres rurales, a quienes creo fielmente que son las mujeres que menos tienen oportunidades de información y de derechos, pues por la magnitud del desplazamiento que se tiene desde lo rural, ruralidad dispersa, donde podemos incluso caminar 9 horas para poder llegar a una aldea, llegar a un corregimiento en donde se les pueda coadyuvar. Entonces, hoy por hoy, he considerado también desde el ejercicio que represento como defensora y activista de los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual, que la participación política de la mujer tiene una dimensión especial en el sentido en que lo hacemos desde nuestro propio sentir y desde las realidades que se viven al ser mujeres, porque eh, ser mujer y ser pobre en este país duele, y duele por las pocas oportunidades que hemos tenido, incluso de poder acceder a una escuela, de poder acceder incluso a decidir sobre nuestro cuerpo desde la IVE, que es la interrupción voluntaria del embarazo, porque muchas de nosotras se nos obligó a tener una maternidad forzada porque había objeción de conciencia en nuestros territorios por los médicos que estaban ahí y pues si no teníamos económicamente cómo poder salir, pues no podíamos hacer lo correspondiente bajo una decisión propia. Esto pues lo digo bajo el absoluto respeto del credo y del pensamiento propio de cada uno de quienes nos estén escuchando y participando en este proceso. Es así como hoy por hoy participo en la Mesa Nacional de Participación Efectiva para las Víctimas, hago parte de la Red Nacional de Mujeres eh, y de los diferentes escenarios feministas en donde he podido levantar la voz de diversas mujeres. Quiero manifestar con absoluto respeto también que la ley Rosa Elvira Celis fue una ley que se creó precisamente desde el feminicidio, pero que no tuvo
la connotación que debería de tener, porque aparte de un feminicidio, Rosalvira Celis también fue empalada. Entonces, esto es importante decirlo y pues desde las realidades que padecemos en un sistema que nos desconoce, pues he incidido en la construcción de política pública de los diferentes escenarios en donde he podido asistir. Eh, Cuéntenme, ¿qué más les digo? ¿Qué dudas? Ahorita sí. Hombre, Ludy, como siempre, un placer tenerte en un escenario de estos. Muchísimas gracias. Preguntémosles a los chicos si tienen preguntas, si tienen comentarios. Buenas noches. ¿Cómo estás, Dana? Te escuchamos. Buenas noches a la profe y buenas noches a la señora Ludirlena. ¿Cómo está? Me presento, soy Dana Marcela Hernández, estudiante aquí. Y pues mi pregunta va un poquito enfocada sobre el acompañamiento que recibió, si lo recibió usted respecto de la reparación integral, ¿sí? Quisiera pues saber si el acompañamiento que usted recibió, cómo fue, de qué tipo, y si fue por parte obviamente del Estado, si lo hice, si el acompañamiento para poder ser reparada fue psicológico, jurídico, económico. ¿Puedo intervenir? Sí, sí, señora. Sí, te escuchamos, Ludy. Tienes el micrófono apagado, Ludy. Ahora sí te escuchamos. Bueno, en primera instancia quiero manifestar que yo soy crítica de de la palabra reparación integral. En Colombia no hay una víctima que haya sido reparada integralmente. Hemos recibido segmentos de reparación para lo que cada ser humano perciba como, como qué es reparación. Eh, Decir que para mí mi reparación inició desde mis redes de apoyo, desde lo territorial, desde las organizaciones, desde las plataformas, quienes me apoyaron inicialmente en formarme como sujeta de derecho. Segundo, mi lucha ha sido desde lo jurídico para poder acceder a un sistema de salud que me desconoce y también ante una institución rectora en política pública llamada Unidad para las Víctimas, que en su momento me generó violencia al no reconocerme como víctima de secuestro y tortura y al tener que volver a preguntar las mismas preguntas, valga la redundancia, de lo que yo había vivido a pesar que había entregado mi historia clínica. Entonces, estas violencias epistémicas desde lo testimonial, pues me han generado acción con daño. Colombia es un país que es una máquina de hacer víctimas, pero que no está formada en ninguna de las ramas para atender a las víctimas del conflicto armado. Entonces, cuando tú me dices que cómo hice mi proceso en salud mental, pues inicié haciendo intento de suicidio. Esa fue la única puerta que tuve para poder aplacar un poco el sentimiento que tenía en ese instante y no le estoy justificando, les estoy contando tal y como es porque quiero que conozcan que Ludirlena Tapujo, yo creo que Luz Marina ya me conoce y sabe perfectamente bien que soy muy expresiva y muy al sentir como ser humano, porque así deben de ser las cosas desde mi óptica. Y eh, ahí fue que inicié un proceso en salud mental. Después, pues entendí que no quería seguir adormecida por los medicamentos que a diario me daban. Aproximadamente tomaba entre 8 o 9 pastillas diarias, entonces mantenía sedada todo el santo día y eso me estaba quitando otras esferas de mi vida. Y iniciamos desde nuestros usos y costumbres procesos de sanación. Pero para redondear, quiero decirte que
La reparación desde lo económico ya se dio en mi caso, pero no es simplemente lo que he buscado. Yo siento y busco que precisamente en la normatividad colombiana existan canales que realmente reparen a las víctimas de violencia sexual desde nuestra necesidad y no simplemente desde un criterio propio en, en papel escrito. Gracias, Ludi. Gracias, Dana. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario con nuestra invitada? Hola, profe, Bueno, buenas invítame. noches, señora Ludirlena, buenas noches. Profe, pues más que preguntas, un comentario y es un agradecimiento a usted, profe, porque de las clases de la maestra yo estoy cruzando cuarto semestre y la clase lleva que 30 minutos y creo que es la clase más productiva a la que he asistido a la maestría. El tema de que se nos brinde la posibilidad de dialogar con la señora Luderlena, conocer sus experiencias, conocer sus pensamientos, también las críticas que tiene, como por ejemplo al término de reparación integral. Nos abre un poquito eh, la mente y el conocimiento. A veces yo soy abogado y a veces como abogados nos remitimos a lo que dice la norma, a lo que términos como reparación integral, lo que se considera por ello. Somos muy limitados a veces en el pensamiento y en el entendimiento de lo que es, de lo que significa el conflicto armado y lo que significa eh, ser reconocido como víctima. Y a veces estos espacios son tan escasos que es difícil nutrir ese espacio académico y ese conocimiento para poder aportar en sociedad con lo que hacemos en el día a día, nuestras actividades, pero también para ser conscientes y ser más sensibles de la realidad de nuestro país. Muchas veces conocemos el tema del conflicto armado por noticias, por gente, lo más cercano son amigos, pero nunca, pues en mi caso, en carne propia. Yo soy de Boyacá, de un municipio que se llama Duitama, y afortunadamente Duitama no ha sido centro de violencia armada como se ha sido otras regiones del país. Entonces, créame, profe, que este espacio es muy productivo, le agradezco. No sé si lo ha hecho con otros semestres, pero por favor hágalo porque es algo que en 30 minutos ha aportado muchísimo, muchísimo, por lo menos en lo que respecta a mí. Y obviamente entendemos la gestión para contactar a una persona tan importante como Luderlena y sobre todo el tiempo que ella saque en la agenda para coincidir con nosotros es de gran valor, profe. Entonces, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, León, por tu comentario. Sí, de eso se trata. Esto lo habíamos anunciado ya hace días, que íbamos a tener este encuentro y por supuesto es un encuentro muy valioso y eso nos sirve muchísimo, además de nuestra temática que es esta, nos sirve también para temas de sensibilización, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias, León. Esteban, te escuchamos. Marina, Te escucho, permítame, Luis. quiero decirle a León que gran parte de las cosas que se mueven en este país se mueven por esa humanización propia de funcionarios que lo hacen desde sus propias voluntades, porque quiero contarle que la norma en ocasiones se queda de manera coloquial diciéndolo como el remolino dando vueltas y violencia sexual y contrajeron un VIH. Espera de qué es una reparación. Llegamos al funcionario o a la persona y esta eh, es simpatizante propio de lo que estamos padeciendo y las cosas funcionan mejor de esta forma. Entonces, me parece maravilloso lo que acabas de decir porque ustedes conmigo pueden encontrar no solamente mi verdad, porque eso también hace parte de la reparación, sino que pueden encontrar la documentación propia de otros casos que han abierto un panorama amplio en Colombia
porque cuando uno habla de canibalismo la gente se aterra, cuando uno habla de un empalamiento la gente también se aterra. Y muchos, hasta incluso y con absoluto respeto lo digo, ni siquiera saben la terminología propia de lo que es esto, mucho menos van a entender lo que significa llegar a un hospital en esas condiciones, lo que significa luchar contra un Estado para que te pueda hacer una cirugía plástica en el rostro, porque cuando te violaron te arrancaron de un mordisco una parte de tu rostro, así sucesivamente. Gracias por entenderlo y por comprender que es solo a través de voluntades y de empatía que se hacen los procesos. Así es, muchas gracias, Ludi. Esteban, te escuchamos. Qué pena, doctora, que no podía abrir el micrófono. Tranquilo. Sí, efectivamente yo quería hacer una pregunta porque, como lo hemos hablado en esta clase y en otras más que hemos tenido, realmente es importante escuchar, digamos, a los actores directamente sobre la materia, ¿sí? Y uno de los actores que están presentes en el conflicto, pues naturalmente son las víctimas. Y allí entonces yo quisiera preguntar si existe o si tiene la invitada un concepto sobre el funcionamiento, el diseño y todo alrededor de la Justicia Especial para la Paz. Se escuchan críticas, se escuchan apoyos de muchos sectores, pero es importante, como no, es fundamental poder escuchar directamente a una víctima sobre el particular. Bueno, Esteban, muchas gracias por la pregunta. Quiero decirte que Loirlena es constructora de paz. Hay unas palabras que voy a decir que no son mías, pero que las quiero parafrasear con respecto a lo que puede significar una guerra en permanencia o una paz imperfecta. Es así como hemos encontrado desde el proceso de justicia transicional mecanismos que realmente nos han dignificado porque nos han permitido contar nuestra verdad desde nuestras propias voces, nos han hecho sujetas de la transformación y desde el diálogo. Hoy por hoy, desde la UIA, la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz, se adelantan mecanismos de reparación temprana desde lo que es la reforma agraria, situación que abre un preámbulo muy amplio para que nosotras como víctimas de violencia sexual podamos acceder a nuestro rescate cultural, agrícola y campesino y que también tengamos derecho a una seguridad y una soberanía alimentaria como derecho constitucional. También tengo para decirles que si bien es cierto, en ocasiones se escuchan críticas porque no van a la cárcel, pues con absoluto respeto, la ley 975 del 2005, que es justicia y paz, pues tampoco hizo lo pertinente para que nosotros tuviéramos verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Hoy por hoy tenemos un mecanismo transicional que nos ha llevado a sentarnos junto con los comparecientes y tener un diálogo para comprender el motivo por el cual nuestro cuerpo fue mapeado como territorio de conquista o como arma de guerra. Creo que se le fue la señal. Así es. Bueno, esperemos a Del ver. por qué. Ludi, Aló. se te cortó cuando empezaste a hablar de que eran cuerpos de guerra. Ah, ahí se te cortó, se te fue la señal. ¿Y acá me escuchan? Sí, perfecto. Entonces les decía, nos hemos podido sentar con los comparecientes para comprender desde el diálogo por qué pasó lo que pasó, por qué nuestros cuerpos fueron utilizados como armas de guerra, mapeados como territorios de conquista, por qué una y otra vez se ha vivido esto. Yo quiero, desde el proceso que adelantamos con las víctimas de violencia sexual, decirles que
para nosotros ha sido un aliciente la Jurisdicción Especial para la Paz desde el macrocaso número 11, que si bien es cierto, tiene tres subcasos y no es directamente para víctimas de violencia sexual, también ha abierto la puerta para que hablemos sobre el tema, para que también desde lo que conforma la justicia transicional, que es la UEPD, que son los acuerdos de paz, que es las diversas instituciones como Agencia Nacional de Tierra, SAE, y Ministerio de Salud, entre otros, pues converjan entre sí, se dialoguen para generar medidas de reparación que incluso la ley, eh, compañero, no las tiene, porque es que la ley 1448 del 2011, que fue modificada y adicionada por la ley 2421, está obsoleta porque incluso en estos momentos no reconoce dinámicas diferenciadas del conflicto armado como lo he expresado en diferentes escenarios, eh, los mal llamados pagadiarios, la trata de personas, ¿sí? Cómo se sostienen hoy por hoy los grupos al margen de la ley, cómo han cambiado las dinámicas. Entonces, desde mi óptica y desde lo que se ha generado desde la justicia transicional, quiero decir que para nosotros sí ha sido una puesta en marcha, la cual defendemos, la cual respetamos y la cual acompañamos porque vamos a dejarle a Colombia nuestra verdad desde la capacidad de escucha y la transcripción propia de lo que vivimos. Muchas gracias, Ludi, muy amable. Chicos, ¿alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta? Yo creo que no, Ludi. No nos queda más que agradecerte. Muchísimas, muchísimas gracias por estar en este espacio, por compartirnos, por abrir tu corazón, por abrirnos tu vida, dejarnos ver qué hay en ese dolor profundo de las víctimas, especialmente de las víctimas de violencia sexual. Eh, am, y nada, Ludi, muy agradecida contigo. Luzma, el agradecimiento te lo doy a ti porque hoy puedo sembrar una semilla desde nuestras voces en cada uno de las personas que están en esta maestría. Hoy pudieron darse cuenta que es una verdad que existimos, que hay otras prácticas, pero más allá de esto es mostrarles también que somos después de. Por eso quise contarles, somos mujeres resilientes, que construimos paz en medio de una realidad que duele y que efectivamente, Luz Marina, eh, nuestro dolor nos va a acompañar por toda nuestra vida. Hemos aprendido a sopesarlo, pero también hemos entendido que si no tomamos el timón de nuestra vida va a pasar igual que Mónica, que se fue con su verdad y que hoy por hoy simplemente es una cifra registrada de alguien que se suicidó o de alguien que fue víctima de violencia sexual, pero que no hay unas condiciones propias para haber resarcido el daño para ella y para su familia. Entonces, hoy dejé mi voz sembrada en cada uno de ustedes. Quiero decirles que, como siempre, estamos prestos a lo que se requiera, a seguir sembrando, construyendo identidad y verdad desde lo que hacemos, que es defender los derechos humanos y la vida. Muchísimas gracias por esta bonita oportunidad, les agradezco. Gracias, Ludi. Un abrazo. Linda noche. Que tengas buen viaje. Chao. Muchas gracias. Chao, Ludi. Gracias. Listo, chicos. Entonces nosotros seguimos acá. Profe, muchas gracias por tener la iniciativa de traer una invitada. Es una manera nueva, distinta, de poder explorar estos campos en la academia virtual. Me pareció muy chévere y también quise apoyar pues el sentimiento de gratitud del compañero. No, es con todo el cariño. Yo lo quería hacer. Entonces, pues me alegra mucho que les haya gustado, que nos esté sirviendo.
Yo creo que esta materia que se llama Derechos Humanos, Paz y ciudadanía no puede estar completa, digamos, sin tener esos referentes de víctimas, además porque es una línea de nuestro pensum que es todo el tema de derecho de víctimas. Entonces creo que quedaría cojo si no podemos tener la oportunidad de escuchar una persona que ha sufrido el conflicto armado en carne propia, sobre todo con un hecho victimizante tan impactante como es la violencia sexual. Eh, todos los hechos victimizantes son muy impactantes, pero hay unos que creo que eso también es de acuerdo a las personalidades, pues lo impactan a uno más. A mí en lo personal el tema de violencia sexual, el tema de desaparición forzada y el tema de reclutamiento de menores son hechos victimizantes que me parecen muy impactantes. Entonces, digamos que cada uno va como desarrollando sus sensibilidades especiales sobre unos hechos victimizantes. Entonces, yo sí tenía muchas ganas que tuviéramos este espacio, entonces pues me alegro mucho que a ustedes les haya gustado y les, les sirva sobre todo para su formación profesional y les sirva para su formación como personas. Sí, profe. Muchas gracias. Entonces, seguimos aquí en sintonía. Confírmenme, porfa, que están viendo la presentación. Creo que sí. ¿Cierto que sí? Sí, profe, yo estoy viendo la diapositiva. Listo, súper. ¿Les parece bien si alrededor de las 7, digamos, terminamos esta diapositiva y les parece bien si tomamos unos 5 o 10 minuticos de receso y volvemos? Sí, sí, señora. Listo, listo. Entonces terminemos aquí. Eh, um, entonces, miren, vamos a ver que la definición de víctima que trae la ley de víctimas, que es la ley 1448 de 2011. Recuerden que ustedes ya vieron políticas públicas. Les quiero decir una verdad que no todo el mundo lo tiene claro, pero ustedes que son personas que están haciendo esta maestría, sí es necesario que la tengan. Nosotros no tenemos una política pública de víctimas. No existe en este país. Existe una ley de víctimas y existen unos programas de víctimas y existen unas entidades que se dedican al tema de víctimas. Y ese conglomerado, es más, tenemos un sistema, de hecho tenemos tres sistemas dentro de nuestra justicia transicional. Eh, Y eso la gente en el común, la gente que no estudia esta maestría, le denomina política pública de víctimas. La verdad es que no tiene los elementos constitutivos de una política pública, entonces por ende no es una política pública. Pero sí es una ley de víctimas, de hecho muy ambiciosa, ha tenido solo una reforma de la cual yo me siento muy orgullosa porque hice parte del proyecto de ley. eh, am, y digamos que ahí se hizo un buen esfuerzo, se hizo un esfuerzo titánico, por decirlo, pero hoy todavía quedan muchos temas de la ley de víctimas que necesitan ser actualizados, pero sobre todo es que tenemos una ley de víctimas desfinanciada. Los estudios de la Universidad de Harvard dice que nosotros alcanzamos a reparar económicamente solo con el tema de indemnización a la población víctima hacia el año, o sea, nos faltan como 75 80 años para terminar de reparar las víctimas. Eso sin tener en cuenta lo que anotaba Ludi, y es que nosotros estamos en medio de un conflicto armado que sigue produciendo más víctimas. Lo que quiere decir es que la gran mayoría de víctimas hoy, lamentablemente, su expectativa de recibir su indemnización económica, por lo menos, pues es compleja. Es compleja porque es una ley desfinanciada, porque tenemos más de 10 millones de víctimas en este país. O sea, es una cosa absurda. O sea,
en los conflictos armados del mundo, nosotros somos un hito en muchas cosas. Yo recuerdo una visita que yo hice a Chile y conocí su Museo de la Memoria, y ellos digamos que es una sociedad que vive muy marcada por su dictadura, y ellos hablan de alrededor de 3.000 desaparecidos, que es como su gran número y es el número que los mantiene súper impactados, y por supuesto que no es para menos. Pero cuando yo estaba ya, en ese entonces, cuando yo fui, nosotros estábamos alrededor de 8 millones, 9 millones de víctimas, y yo pensaba, "Ah, si estas personas supieran que nosotros en Colombia tenemos alrededor de 9 millones de víctimas en ese entonces, y somos una sociedad que no estamos tan marcados por el conflicto armado como lo están ellos con su dictadura de hace tantos años. Sabes, los colombianos hemos aprendido a vivir en el conflicto armado y ni siquiera somos conscientes del efecto que eso tiene en nuestro ser, en nuestra sociedad, en nuestro tejido social. Además, porque nos hemos permeado por el narcotráfico, las guerras de las bandas criminales, etcétera, 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 pero somos un país tremendamente violento, eh, y hemos aprendido, entre comillas, a vivir en ese entorno. Y eso da un poco de, eso impacta tremendamente cuando uno lo ve en ese panorama. Entonces, para cerrarles, les quiero contar que efectivamente la ley 2421 hace un esfuerzo titánico para lograr incluir todas estas víctimas indirectas. Ya lo vamos a leer desde la norma, pero son muchas las víctimas indirectas. La segunda pregunta sobre si puede una comunidad entera ser víctima y en qué casos. No solo hay comunidades, sino colectividades que fueron efectivamente víctimas del conflicto armado. Ya lo vamos a ver más adelante con detalle. Un buen ejemplo es el que ustedes mencionan, la UP, pero digamos que existen varios tipos de comunidades que ya los vamos a analizar. Y la tercera pregunta que les quería hacer es, ¿ustedes creen que una persona que es hijo o hija de una víctima del conflicto armado, pero que no había nacido cuando sucedieron los hechos victimizantes, puede, después de su nacimiento, verse afectado por esos hechos victimizantes? ¿Qué creen ustedes? Quiero escucharlos. Sí, claro, en preludio, porque es una, o sea, es una víctima indirecta. Y el hecho de que no hubiese nacido no hubiese sido, o sea, que le cambió el entorno, ¿sí me hago entender? El hecho de que su mamá, su papá hubiese sido víctimas del conflicto, digamos, por el delito de desplazamiento, le cambió el entorno en el que pudo haberse desarrollado, su individualidad, su vida. Sí, sí, Dana, sí, digamos, la respuesta es correcta. Digamos que no se toman como víctimas indirectas porque realmente, pues, no podemos utilizar esa palabra, porque realmente eh, cuando nacieron, digamos, ya habían sucedido los hechos victimizantes, pero, y solamente sucede con el desplazamiento forzado. Con el resto de hechos victimizantes no sucede, no se reconocen a los hijos que no hubieran nacido. Pero con el hecho victimizante de desplazamiento sí se reconoce, esos hijos que no habían nacido en el momento de los hechos, pero que nacen con posterioridad. Bueno, y tienen unos requisitos: que la declaración haya sido antes de que cumplieran la mayoría de edad, son reconocidos dentro de ese núcleo. Se hace extensivo, es lo que usa la unidad para las víctimas para reconocerlos. Se les hace extensivo ese hecho victimizante por lo que tú acabas de explicar, porque no es lo mismo que hubieran, digamos, que esas personas hubiesen podido nacer en otro entorno
y les tocó nacer en un entorno completamente diferente porque sus padres sufrieron el desplazamiento forzado antes de su nacimiento. Esa es la justificación que ellos usan. Te escucho, Esteban. Doctora, mi duda es por qué no para los otros delitos también hacerlo. O sea, por ejemplo, un desplazamiento forzado puede no afectar tanto a una persona que crecer, por ejemplo, sin un miembro fundamental de su familia como el papá o la mamá. Entonces una persona puede ser desplazada forzadamente de un territorio, pero irse, tiene recursos, irse a otro territorio, digámoslo, fuera de donde estaban, pero vivir bien, digámoslo, de esa manera y o en cambio otra persona que le quitan la vida a su padre o a la progenitora, pues puede verse mucho más afectado. Incluso creo yo que en general es más importante el entorno familiar que el entorno social. Incluso en condiciones, digamos, sociales complejas, una familia fuerte, unida, digamos, suficientemente robusta en principios y demás, puede darle una buena vida a los niños en contraste con lo que, pues, con otros delitos. No, de acuerdo, Esteban, pero entiendo tu pregunta. Ese ejemplo exacto que pones no sirve porque recuerda que son hijos nacidos después de que sucedieron el hecho victimizante. Entonces, si es un hecho victimizante de homicidio, pues nunca hubieran podido nacer. Pero en otro hecho victimizante, cualquier otro, yo qué sé, secuestro o cualquier otro hecho victimizante, ¿por qué no? Porque lo que ha dicho la jurisprudencia y lo que ha reconocido la unidad de víctimas es que ese resto de hechos victimizantes, como un secuestro, como unas lesiones físicas, como unas lesiones psicológicas, como ser víctima de minas, por ejemplo, pues efectivamente sí impacta a la persona, pero esa es su nueva realidad de la persona, permítanme decirlo, y en esa nueva realidad, con su hecho victimizante que ya sufrió, pues decide tener sus hijos y ese hijo que nace o esa hija que nace, eh, las condiciones que hubiera conocido si no hubiese sucedido ese hecho victimizante, pues dice la norma y dice la jurisprudencia pues por supuesto que tiene un impacto, pero no el del desplazamiento forzado. Sobre eso, digamos que gira el reconocimiento de solo para ese hecho victimizante, Esteban. Pero entiendo tu interrogante y digamos que en este tema de víctimas también hay un tema de sostenibilidad fiscal grande que ese podría, digamos, ser y no ser argumento, porque recuerden y nunca se les olvide que el hecho victimizante de desplazamiento forzado es como el 80% de las víctimas. Entonces, digamos que si ya uno se lo reconoce al desplazamiento forzado, pues podría ser mucho más fácil reconocerlo en el resto de hechos victimizantes, pero lo que, digamos, se ha argumentado por parte de la unidad para las víctimas para no hacerlo extensivo a los hijos es porque no tienen el mismo impacto para esa persona que acaba de nacer, como lo tiene el desplazamiento forzado. Ese es como el argumento, Esteban. Mm. Gracias, doctora. Pues me queda claro el argumento, pero en el caso que yo indicaba del homicidio, por ejemplo, al padre, estoy hablando del caso del naciturus, incluso si fuera la mamá, es Ah, decir, no. eh, Si es un exacto. naciturus, es víctima indirecta. Ya entiendo, sí, ya, listo, ¿Sí? perfecto, es claro. Sí, Listo. señor. Listo. Eh, um, listo, chicos. Entonces, son las 7:04. Si quieren, volvemos a las 7:15, ¿les parece? Son las 7:05. Si quieren, volvemos a las 7:15. Sí, doctora, está bien. Perfecto. Sí, Listo, profe. listo. Ya nos vemos, chicos y chicas. Unos días hice el anuncio. Ya nos vemos.
Listo, chicos. Regresamos. ¿Sí estamos todos? Sí, profe. Listo. Espérenme un momentico. Ay, espérenme, denme un segundito. Un segundito que se me quedaron las gafas. Denme un segundo. Listo, ahora sí. Entonces, déjenme acá y acá. Ok. Listo, ahora sí. Listo, ahora sí. Entonces, listo. Acá empezamos. Habíamos dicho que se consideran víctimas para los efectos de la ley de víctimas aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño en sus derechos por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985. Yo les conté el por qué se cree que es esta fecha y no otra. Esta es una modificación que trae la ley y es que nos incluye las víctimas de desplazamiento forzado transnacional o transfronterizo. Eso no lo traía la ley. Digamos, se había empezado a reconocer vía jurisprudencia, pero digamos que no lo traía. Eso es una aporte que trae la ley 2421 de 2024 que incluye crea este hecho victimizante que es el desplazamiento forzado transnacional. Y además crea lo que son delitos contra los recursos naturales y del medio ambiente. En el marco, todo esto tiene que ser siempre en el marco del conflicto armado. Esto también es nuevo de la 2421 y digamos que es un avance. Eh, ¿Quiénes son víctimas? Son también víctimas, mucho cuidado, cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo, familiar en primer grado de consanguinidad o de crianza. Este es un elemento nuevo también de la ley 2421 que incluye las familias de crianza. Primero civil de la víctima, que estén en grado de civil en el momento de los hechos o cuando a este se le hubiera dado muerte, estuviera desaparecida, hubiera sido secuestrada o hubiera sufrido un daño como consecuencias de crímenes de lesa humanidad. Los hechos victimizantes eh, que se les reconoce víctimas indirectas solo son estos tres, que son la desaparición forzada, el homicidio y el secuestro. El resto de hechos victimizantes no se les reconoce víctimas indirectas como tal. Eh, am, ¿Qué más les puedo decir acá? Ah, bueno, este es importante también.
y es que si no hay ninguno de estas personas que acabamos de mencionar, podrán ser víctimas indirectas las personas familiares que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad. Eh, am, Esto nos amplía muchísimo el concepto de quién se considera víctima. ¿Quiénes más son víctimas? Sobre esto hablábamos la clase pasada, los integrantes de la fuerza pública en cumplimiento de su deber legal sufran vulneraciones a sus derechos por infracciones al derecho internacional humanitario, el DIH, y sus familias, digamos, este también tiene todo el concepto de familia en los términos del presente artículo, que es el que acabamos de ver. ¿Quiénes más son víctimas? Los niños, niñas o adolescentes que hayan sido reclutados ilícitamente. Esa palabra creo que sobra porque digamos que todo reclutamiento es ilícito, siendo menores de edad y que se hayan desvinculado siendo menores de edad. Si la persona se desvincula a los 18 años y un día, ya no se considera víctima de reclutamiento de menores. Y digamos que ahí tienen, les cuento un poco, ahí tienen, digamos, un problema con la JEP, porque en la JEP, en el macro caso, la JEP sí reconoce el hecho victimizante sin importar la edad de desvinculación del grupo armado. Y ellos están ahí, digamos que contrapunteando ellos dos, pero para que lo tengan ahí como en el mapa de ustedes. ¿Quiénes más son víctimas? Las personas que hayan sufrido al intervenir para asistir a una víctima que estuviera en peligro o para prevenir la victimización y sufrió, digamos, la victimización. ¿Quiénes son más víctimas? ¿Quién más es víctima? La condición de víctima, esto es importante, se adquiere con independencia de que se individualice, aprenda, procese o condene al autor de la conducta punible y la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima. Aquí es importante algo para los que son abogados y para los que no voy a tratar de explicarlo a pesar de que es un concepto muy jurídico. En todo el tema de víctimas, la carga de la prueba está invertida. ¿Eso qué quiere decir para las personas que no son abogados? Que desde nuestro derecho romano, nosotros tenemos una máxima en el derecho que dice que uno debe probar lo que está diciendo. Si yo digo que tengo un contrato, tengo que anexar el contrato. Eh, um, los romanos decían, dame los hechos, yo te daré el derecho, porque uno tiene que demostrar lo que dice. Pero sui generis, digamos, de forma muy especial, en este campo del derecho, que es el derecho de víctimas, hay una inversión en esa carga de la prueba y la persona que dice ser víctima no tiene que demostrar que es víctima. Por el contrario, el Estado tiene la carga de que si dice que la persona X no es víctima, tiene que demostrar por qué no es víctima. ¿Esto en qué se traduce? Que las personas que hacen su declaración ante el Ministerio Público, entiéndase Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Personerías o en las embajadas o consulados, eh, y dicen ser víctimas, la unidad para las víctimas, que es el Estado que representa y que analiza esas declaraciones, si considera que la persona no es víctima en su acto administrativo donde dictamina su no inclusión en el registro único de víctimas, debe de argumentar y de fundamentar que la persona no es víctima. Esto sucede así y sucede también que muchas veces las víctimas ni siquiera mencionan el grupo armado, sino que sencillamente dicen el grupo armado, punto. No tienen que decir qué grupo armado, ni cómo se llamaba, ni quién era, nada de eso. Eso no es necesario para que la persona víctima eh,
adquiera su condición de víctima, se le reconozca en el registro único de víctima a partir de su inclusión su estatus o digamos su calidad de víctima. ¿Qué impactos tienen en las víctimas? Pues digamos que muchos impactos, ya lo veíamos en nuestra invitada. Nuestra ley, digamos, a partir de todo el desarrollo jurisprudencial, reconoce varios impactos como son el individual, el familiar, el colectivo, el diferencial, el material e el inmaterial. La ley trata de cubrir todos estos aspectos y de hacer las respectivas acondicionamientos normativos para atender estos impactos. Yo coincido con Ludirlena en que a veces nuestra ley se queda corta en muchísimas cosas. Nosotros deberíamos tener un mejor sistema estatal para tratar la quinta parte de nuestra población, porque eso significan las víctimas del conflicto armado. Nosotros somos alrededor de 50 millones de colombianos, 10 de ellos son víctimas del conflicto armado. Eso es una cosa tremenda. Además del subregistro, de cuánta gente hay que es víctima y no sabe ni siquiera que son víctimas. Eh, y yo aquí siempre cuento un caso personal y es que cuando yo empecé a salir con quien hoy es mi esposo y él empezó a escuchar todo este tema de víctimas, él me dice como yo creo que yo soy víctima. Y yo le dije, sí, ¿por qué? Me dijo, porque cuando yo viajaba en la carretera entre Villavicencio y Bogotá, yo fui víctima 2 veces de las pescas milagrosas. Entonces yo le dije, claro, por supuesto que tú eres víctima, pero mi esposo no sabía que él había sido víctima, por ejemplo. Y seguramente si no hubiera tenido una persona que le hablara de este tema, pues él nunca se hubiera percatado que él había sido víctima del conflicto armado. Entonces, como para que tengamos el panorama de que son 10 millones que tenemos hoy en el registro, pero en el subregistro y personas que fueron víctimas, pero que no saben o que nunca quisieron declarar, pues eso hay otro montón de gente. Entonces, las dimensiones de nuestro conflicto armado pues son gigantescas. Eh, y eso sin lugar a dudas tiene que impactar todo lo que ustedes están viendo hoy en esta maestría. Eh, ah, Eso, digamos, entonces en este daño individual, ¿qué tenemos? Tenemos unas afectaciones físicas y psicológicas, tenemos unas alteraciones en los proyectos de vida, eso también ya está reconocido, eso lo reconoce la Unidad para las Víctimas, lo reconoce la jurisprudencia que tenemos hoy en día. Tenemos lógicamente una pérdida de capacidades y oportunidades y esos los encasillamos en todo lo que tiene que ver con nuestro daño individual. En nuestro daño familiar, aquí también nos caben nuestras víctimas indirectas. Tenemos que el daño se extiende al núcleo familiar de la víctima indirecta. Y eso se manifiesta en desintegración familiar, alteraciones de roles, afectaciones emocionales compartidas, impacto económico sin lugar a duda en el hogar. Y por ende, digamos que la Corte Constitucional ha sido muy reiterativa en la necesidad, digamos, hacer hincapié y llamar al Estado en la necesidad de protección integral a ese núcleo de familia. Digamos que hay muchas sentencias de la Corte Constitucional que le reiteran a la Unidad para las Víctimas que las medidas de asistencia, de rehabilitación, de reparación tengan en cuenta la integralidad del núcleo. En nuestro daño colectivo, que era lo que hablábamos hace un ratico, pues hay varias cosas. Están nuestros sujetos, digamos así se llaman, así los denomina la ley,
a estas colectividades, a estas comunidades que de forma comunitaria, que de forma colectiva sufren el conflicto armado. Ellos se llaman sujetos de reparación colectiva. Ese es como el nombre técnico que ellos reciben. Y son un grupo de personas que disponen de un objetivo en común conformado por atributos o características propias que las definen, los cuales existían y son constatables desde antes del hecho victimizante. Eso es muy importante. Digamos que tengamos en cuenta que esa colectividad tendría que tener todos los atributos que ya los vamos a empezar a ver antes de los hechos victimizantes. Si ustedes les mencionan estas colectividades, ¿ustedes quién creen que podrían ser este tipo de colectividades, además de la UP que ya mencionamos y que efectivamente es un sujeto de reparación colectivo hoy reconocido? ¿Quién más se les ocurre? Profe, los indígenas, ¿Mm? ¿no? Porque pues ellos están en resguardos y pues el conflicto precisamente como hablábamos en unas clases anteriores pasan pues en la selva donde están cerca a los ríos para el comercio fluvial y pues eso de una u otra manera en algún momento tuvieron que desconozco honestamente si en algún momento tuvieron que verse inmersos dentro del conflicto los indígenas a pesar de que ellos hayan estado en un territorio y luego pues llegaran la gente, estos agentes a establecer y a hacer sus actividades ahí. Claro que sí, Ana, claro que sí, por supuesto, por supuesto. Y la jurisprudencia y la unidad los ha reconocido, por supuesto, como sujetos de reparación colectiva étnicos, no solo los indígenas, sino también los grupos y comunidades afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras han sufrido de forma desproporcional el conflicto armado. Lo han sufrido más que los no étnicos, de hecho, por eso mismo que tú estás explicando. Eh, entonces, por supuesto, hay muchas comunidades étnicas que son sujetos de reparación colectiva. ¿Quién más se les ocurre? Seguramente las personas con orientación sexual diversa. Claro que sí, Esteban. Ellos también tienen unos sujetos de reparación colectiva. En Antioquia hay unos sujetos de reparación colectiva de la comunidad LGTBIQA y más, que han sido reconocidos, también han sufrido, por supuesto, de forma desproporcional el conflicto armado. Muy bien, ¿quién más? Los niños. Los niños tienen un enfoque diferencial, que son niños, y esos enfoques diferenciales, pues digamos que nos marcan el accionar, pero bueno, yo no conozco colectividades de niños que hayan sido reconocidos como sujetos de reparación colectiva, no los tengo Ah, en, ok. en mi Ya, radar. profe, y las mamás, por ejemplo, las mujeres tejedoras hacen parte de esa colectividad. Acuérdense que, no lo sé, digamos, acuérdense que tienen que ser colectividades antes del conflicto armado y que el conflicto armado haya impactado esa colectividad. Que, digamos, que el conflicto armado como que se haya concentrado en romper, en dispersar, en dañar, en eliminar esa colectividad, como los casos que hemos dicho, los grupos étnicos, la comunidad LGTBIQA y más, la UP. Les voy a mencionar otros. Las universidades del Atlántico y de Córdoba, por ejemplo, son sujetos de reparación colectivo porque los sufrieron los estragos del conflicto armado. Agremiaciones de periodistas, agremiaciones de sindicalistas, juntas de acción comunal, todas estas colectividades sufrieron como colectivo el conflicto armado. Entonces, por ejemplo, Esteban, te escucho. Doctora, de pronto
distintas religiones. A mí me parece que, no sé, hay muchos casos de sacerdotes, líderes religiosos que expresaron, digamos, o hicieron manifestaciones respecto al conflicto armado en sus respectivos cultos y fueron asesinados precisamente por esa razón. Además que cuando se sitia una población, cuando se les impide la libre locomoción, cuando hay desplazamiento, pues eso también destruye la unidad religiosa desde mi punto de vista. Lo que no sé es si hay algún colectivo que haya sido reconocido, porque pues católicos prácticamente es toda la nación. En cuanto a porcentajes es abrumador la diferencia, entonces pues sería como complejo una organización específica, por ejemplo, de católicos, pero creo que sí podría encajar. Sí, de hecho, ese es un enfoque nuevo que trae la ley 2421 y son líderes religiosos, digamos, independientemente de la religión y del credo que profese. Yo no conozco sujetos de reparación colectiva religiosos, pero por supuesto que los pueden existir y estoy de acuerdo contigo. Eh, am, los casos que yo conozco de líderes religiosos fueron más individuales, de hecho son unas historias así súper pesadas, súper terribles. Hay un caso icónico en Trujillo, Valle del Cauca, donde el sacerdote era un sacerdote que creía en el cooperativismo. Y él impulsó diferentes proyectos con cooperativas y asoció los campesinos y etcétera. Y entonces cuando llegaron los grupos paramilitares, digamos que lo acusaron eh, de esto de comunista y etcétera. Y entonces lo que pasó con el señor fue que fue masacrado terriblemente, digamos, torturado en su ser de una forma terrible. Ese es un caso icónico de un líder religioso y como él hay varios en Antioquia, hay unos casos de líderes religiosos, sacerdotes terribles, pero como colectivo yo no conozco, pero por supuesto que los pueden haber. No sé, grupos de oración, comunidades religiosas alrededor de sacerdotes o de iglesias cristianas, etcétera. Por supuesto que lo pueden hacer. Digamos que ahí en ese marco religioso también siempre se menciona la masacre que hubo en la iglesia de Bojayá, por ejemplo. Mm, sí, digamos que, por supuesto, y hoy la ley los reconoce como víctimas del conflicto armado con enfoque diferencial, digamos, pero no conozco sujetos de reparación colectiva religiosos. Entonces, chicos, ¿cuáles son esos atributos del sujeto de reparación colectiva que tenemos que identificar para poder decir que son sujetos de reparación colectiva? Porque acá, ¿qué suele suceder? Por ejemplo, cuando hay un desplazamiento masivo, entonces se desplazan, nosotros hemos tenido desplazamientos masivos de hasta 2000 personas, digamos, teníamos hasta que sucedió Catatumbo en el 2025 que alcanzamos a tener más de 60.000 personas desplazadas, o sea, una cosa absurda. Eh, pero eso no quiere decir que sean sujetos de reparación colectivos, esos son desplazamientos masivos. Entonces, lo primero que es prácticas colectivas. Ese colectivo, esa comunidad, esa agrupación, esa agremiación tiene que tener prácticas colectivas. ¿Qué significa eso? Tienen que tener acciones que dan sentido y cohesión a la vida colectiva y contribuyen a ese proceso continuo de realización de proyecto que tienen como colectividad. Segundo, tienen que tener formas de organización y relacionamiento, es decir, tienen que tener algún medio y modo que tiene el colectivo para la interacción entre sus miembros y con su entorno político y social. Me estoy deteniendo mucho en este tipo porque acuérdense que la ley en su artículo tercero nos dice personas que hayan sufrido de forma individual, y esa digamos que es más o menos clara y la tenemos más o menos y personas que hayan sufrido de manera colectiva el conflicto armado. Entonces, estamos viendo ese tipo de
personas que son los sujetos de reparación colectiva, que son aquellos que de forma colectiva han sufrido el conflicto armado. Entonces, la primera son prácticas colectivas, la segunda es que tienen que tener alguna forma de organización o de relacionamiento, digamos, tienen que tener algo que los una. Tercero es que tienen que tener un proyecto colectivo, tienen que estar unidos en torno a algo o para hacer algo o porque quieren llegar a algo. Eh, um, Eso implica que tienen que tener un propósito en común. Cuatro, tienen que tener un autorreconocimiento y o un reconocimiento por terceros de que son un colectivo. Entonces, digamos que eso es como un reconocimiento político, social, jurídico que se hacen sobre sí mismos o que los demás hacen sobre ellos, como en razón a su cultura, a su religión, al territorio, a su práctica, a su negocio, a algo. ¿Listos? Y por último, digamos, el último atributo que tienen que tener estos colectivos es el territorio. Am, Esto digamos que aplica para comunidades urbanas, rurales y étnicas. Y es una relación o relaciones del colectivo con el espacio geográfico que ocupa. Eh, am, y eso debe ser lógicamente anterior a el hecho victimizante o a los hechos victimizantes que haya sufrido ese colectivo. Entonces, digamos que esto es para que tengamos claro que tenemos dos tipos de personas o hay dos formas de sufrir el conflicto armado, de forma individual o de forma colectiva. Los colectivos son nuestros sujetos de reparación colectiva que tienen estos atributos. Tenemos también un daño diferencial, lo ha reconocido la jurisprudencia y lo reconoce hoy más o menos bien la Unidad para las Víctimas, y son todos nuestros enfoques diferenciales. Acá, digamos que traté de hacer unos, pero son más, son mujeres, niños, niñas y adolescentes, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, negras, raizales y palenqueras, personas adultas mayores, víctimas en el exterior, comunidad LGTBIQA+, personas en condición de discapacidad, campesinos, sindicalistas, líderes religiosos, líderes defensores ambientales, madres cabeza de familia, entre otros. Digamos que la lista es grande de todos los enfoques diferenciales que nosotros tenemos y que son reconocidos y protegidos por nuestra jurisprudencia y son hoy en día. Esto todas han sido luchas sociales. Digamos, esto no nació en la norma, nació en la movilización social que luego fue reconocida por la Corte Constitucional vía tutelas y acciones judiciales y que luego pues finalmente aceptadas, avaladas y reconocidas hoy por la Unidad para las Víctimas. ¿En qué consiste el impacto que se genera el proyecto de vida? ¿Cuál es esa construcción jurídica y ese alcance que tiene? Esto también ha sido todo como vía jurisprudencial y existe un daño al proyecto de vida, es que existe esa afectación a las expectativas, a los deseos, al programa, a todo lo que se había construido desde el punto de vista personal, social, profesional, cultural, económico, de una persona o de un colectivo respecto al futuro y no se dio, se vio truncado, se vio eliminado en muchos casos. Hoy muchas víctimas relatan que su proyecto de vida cambió rotundamente, que nunca habían pensado hacer lo que están haciendo hoy en día, y todo por ocasión del conflicto armado, todo con ocasión del conflicto armado. Personas que nunca habían pensado vivir en tierra caliente, hoy viven en tierra caliente por el conflicto armado. Personas que nunca habían pensado vivir en una urbe tan grande como es Bogotá,
tan asustadora De como en cierta Bogotá. manera me hace recordar una serie que se llama Distrito Salvaje, que es precisamente este señor que se desmovilizó, pero que su impacto de vida cambió cuando llegó a Bogotá, cuando se reinsertó en una ciudad. Podría relacionarlo con eso que usted estaba explicando. Sí, sí. Sí, desde el otro lado de la orilla, desde el otro lado de la orilla del conflicto armado, pero sí, efectivamente. Mm, Yo en algún momento le escuché a alguien y yo me quedé con eso y hoy se los comparto porque es verdad, yo lo he podido constatar en este trasegar y es que la gran mayoría, por no decir todos los victimarios, son víctimas, ¿saben? Cuando uno empieza a hablar con estos victimarios, póngales el nombre que usted quiera, porque además ellos tienen muchas denominaciones, no combatientes, desmovilizados, etcétera. O sea, cualquiera de esas denominaciones, firmantes, ellos cuentan sus historias de vida, en su gran mayoría son pelados, peladas que fueron reclutados siendo menores, sufrieron temas de violencia sexual intrafilas. Eso ha sido un tema súper pesado porque la JEP cuando abrió el macrocaso del que nos hablaba Ludi, que es el macrocaso 11, primero no estaba dentro del programa de la JEP, es un macrocaso que abren adicional. Digamos, debido a toda la movilización social que hubo, acuérdense de nuestras políticas públicas, los actores y cómo se mueven y meten los temas en las agendas. Esto sucedió algo muy parecido. Ha sido todo un reto para la JEP el tema de la violencia sexual intrafilas, el tema de abortos, el tema de violencias basadas en género. Cuando usted habla con todas estas personas que han sido victimarias, han sido a su vez víctimas del mismo conflicto armado, del mismo conflicto armado. Hacemos una bola de nieve que pareciera no acabar, pero que tenemos los que creemos en la construcción de paz, tenemos la ilusión de que pues sí, sí tenga algún día final. Entonces, el daño al proyecto de vida se refiere a la afectación sustancial de las expectativas legítimas de la realización social y profesional de la víctima como consecuencia del hecho victimizante. No se limita a una afectación económica o emocional, sino que compromete la autodeterminación, lo que estábamos hablando y lo que menciona Ana, son personas que terminan viviendo en un lugar que nunca habían pensado, que nunca habían querido, que nunca habían proyectado, porque se ve menguada su autodeterminación, afectaciones en su trayectoria vital, la posibilidad real de desarrollar un plan de vida digno, o por lo menos que ellos consideren dignos. Mire, nosotros conocemos muchas víctimas campesinas que nos dicen, mi único sueño es regresar al campo. A mí no me gusta la ciudad, nunca lo planeé, nunca he querido. O sea, yo no me hallo en la bulla, no me hallo en estas ciudades convulsionadas. A mí me gusta el campo. Y no pueden regresar al campo sencillamente porque los procesos de restitución primero son eternos y segundo, el tema de microfocalización de las tierras y muchas veces que la gran mayoría se encuentran todavía hoy en zonas de conflicto armado, entonces no pueden retornar, pues limita esta autodeterminación de vivir donde quieren vivir y de hacer el proyecto de vida que quieran hacer. Eh, am, Digamos que, por supuesto, ese fundamento en el derecho constitucional colombiano se encuentra en el principio de dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad, la autonomía individual, la de locomoción. eh, las sentencias, hay muchas sentencias que tratan de esto. Esta 370/2006 es una de nuestras sentencias hito en este tema. Eh,
El Consejo de Estado también ha incorporado este concepto dentro de las categorías del daño inmaterial. En temas de víctimas han salido sentencias lastimosamente y son sentencias supremamente onerosas, pero digamos que este tema de víctimas del conflicto armado es donde uno tristemente se da cuenta que efectivamente nosotros tenemos ciudadanos de diferentes niveles y por ende víctimas de diferentes niveles. Entonces, las víctimas del conflicto armado que han tenido unas posiciones económicas buenas y que han podido acceder a unas buenas estrategias y unos buenos abogados de defensa, pues hoy tienen unas sentencias realmente muy onerosas. Digamos que hay unos casos icónicos, no sé, los diputados del Valle, el caso de, ay, tengo en la punta de la lengua, la que era candidata presidencial y fue secuestrada, Ingrid Ingrid, Betancourt, y Clara Rojas. eh, Tenemos sentencias en... eh, mm, que fue director de la Unidad para las Víctimas, que fue secuestrado siendo congresista. Ay, también se me escapa el nombre. Digamos, tenemos varios casos icónicos donde el Estado ha pagado unas sumas de dinero muy grandes porque ha reconocido las afectaciones que tuvo el conflicto armado y las fallas en el servicio que tuvo el Estado para reconocer estas sentencias, por un lado. Pero ese no es el, la línea gruesa, es decir, eso no es lo que más sucede. Bueno, digamos, en todo el tema de justicia y paz hay unas sentencias onerosas que no se han pagado ni creo que tengan de dónde pagarse porque ellos tienen ahí también un tema de financiación súper bravo, que no se ha logrado hacer. Unas indemnizaciones judiciales, no las administrativas que hace la Unidad para las Víctimas, pero aparte de esos procesos de justicia y paz, que esos son un poquito más numerosos que estos otros que yo les estoy mencionando, que se han llevado ante el Consejo de Estado, eh, pues digamos que estos sí han sido muy reducidos y muy pocos los que han podido acceder a esto. Eh, pero digamos que existen los antecedentes judiciales para hacerlo. Implicaciones para la reparación integral, digamos que lo que nos compartía Ludirlena, ella recoge mucho el sentir de la gran mayoría de población víctima y es, hoy en Colombia no hay ninguna persona reparada integralmente. Eso digamos que puede ser sujeto de, depende de las interpretaciones que se hagan, porque digamos que esa reparación integral lo que busca es que como no es posible volverla a la persona al estado que tenía antes de sufrir el hecho victimizante, lo que prevé la norma es que por lo menos se deje en un estado lo más parecido posible al estado inicial que tenía. Y para eso se necesita, sobre todo, unas acciones afirmativas para esa población y para esa persona, que en gran medida involucran presupuesto. Presupuesto que no tiene la ley de víctimas porque ya mencionábamos que está desfinanciada. Entonces, en esa reparación integral que tenemos, una rehabilitación, eso, empezando porque eso tiene, digamos, un programa que es famoso, que es el PAPSIVI, que es el programa de atención psicosocial a víctimas. Hoy ya lo escalaron, la ley 2421 lo cambia de programa a política pública para que le tengan que asignar recursos y esperamos que con ese cambio mejore, pero hoy ese programa no funciona como debería funcionar, entonces les dan una, dos citas
y después de una o dos citas con un psicólogo que además no tiene la periodicidad que deberían tener, despachan a la persona porque se supone que usted ya logró su atención psicosocial, que no hay una cosa más absurda, pero así funciona. Entonces digamos que por ahí no es. En el tema educativo hay unos fondos, hay un fondo del ICETES, el Fondo Víctimas, que son créditos condonables, pero no tienen la cobertura ni tienen el acceso que deberían tener. Entonces digamos que ahí también hay muchas reparaciones y muchas quejas. En el tema laboral y empleabilidad, poco o nada. Por ejemplo, hay un tema de restablecimiento de capacidades, generación de oportunidades reales de inclusión, generación de proyectos productivos que les ayuden y les permitan superar sus condiciones de vulnerabilidad, pero tampoco. Entonces, digamos que este tema de reparación integral es lo que se busca. Ustedes como futuros hacedores, yo espero, de políticas públicas para que tengan estos marcos conceptuales claros y digamos que cuando se vean enfrentados a esto, pues puedan hacer un aporte en favor de esa población. Sería interesante, pero además, sobre todo, cómo logramos que ellos superen sus condiciones de vulnerabilidad. Eh, am, y en ese sentido es importante que nos pensemos como hacedores de políticas públicas esa reparación integral que ellos están soñando hoy, esa reparación integral que el Estado debería estar buscando, a través de qué mecanismos vamos a lograr llegar ahí. Eso es importante que lo tengamos así como en el mapa. Quiero dejar ahí, quiero preguntar si ustedes tienen comentarios, preguntas, dudas que me puedan contar. No, No, doctora, el tema fue bastante claro. total. Listos, listos, me alegra mucho. Eh, um, Me alegra mucho que esté claro. Yo creo que para la próxima clase nosotros tenemos que es dentro de 15 días, Dios permita, vamos a ver todo el tema de justicia transicional, que es lo que nos marca, digamos, nuestro programa. Eh, entonces, pues, queridos y queridas, me alegra mucho haber compartido este espacio con ustedes. No sin antes despedirme y desearles que tengan éxito y que terminen estas semanas de la mejor manera y que Dios permita y nos preste la vida y nos podamos ver entonces dentro de 15 días. ¿Listos? Listo, profe. Muchas Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, buenas noches. Chao, que les vaya bien. Gracias a todos, gracias por la disposición y la atención.